De acuerdo con el programa, tenemos en este momento acreditación del profesorado, que será a cargo de don Demetrio Castro, catedrático de Historia del Pensamiento Político de la Universidad de Navarra, y que, como sabéis, ha tenido... Pública de Navarra, es verdad, Universidad Pública de Navarra, la UPNA, y que, como sabéis, ha tenido importantes responsabilidades, ha sido el director del área de profesorado de la ANECA, y bueno, pues agradecerle, como no, que esté... Además, yo creo que la historia del pensamiento político es un tema tremendamente interesante y realmente atractivo, y en este momento pues se ha brindado a colaborar con nosotros y estar de nuevo en este encuentro de jóvenes investigadores de la ingeniería mecánica. Muchas gracias, Demetrio. Pues no, muchas gracias a ti, Fernando, y muchas gracias a la Asociación de Ingeniería Automática que Mecánica. Bien, estos son los comienzos que ya le desautorizan a uno. A partir de este instante, cualquier cosa que diga ya no tendrá posibilidad ninguna de enmendar este error. Pero claro, eso también viene bien porque así dejo claro desde el primer momento que este es que aquí se cultiva un ámbito notablemente distinto al que académicamente yo habitualmente cultivo, que es el de historia del pensamiento político. Y por favor, el chiste de pensamiento y político, pues mejor no lo vamos a hacer ahora, porque sí que existe. Pero, como decía Fernando, la razón de ser por la que yo estoy aquí probablemente tiene que ver con la experiencia que yo tengo desde hace ya muchos años en evaluación de profesorado. Y lo decía él, cuando se estableció el primer procedimiento de evaluación de profesorado en el año 2002, yo tuve unas responsabilidades que después, en los últimos casi 3 años, pues se han materializado en la coordinación del programa general. Hemos oído en la primera parte de esta intervención dedicada a procedimientos de habilitación y de acreditación de profesorado lo relativo a cuerpos docentes, que es todo un mundo distinto. Y de lo que vamos a ocuparnos ahora es de una cuestión distinta, que es la acreditación de profesorado contratado, que es en el tiempo la anterior, la que tiene un desarrollo temporal mucho más extenso y, por tanto, una experiencia mucho mayor. Esto de la acreditación de profesorado dentro de la historia de la Universidad Española es una novedad relativamente reciente. Claro, para la edad media de los que en este momento están presentes no lo parece tanto, pero los que ya peinamos canas, o si la naturaleza nos hubiera tratado mejor podríamos peinarlas, pues es algo muy inmediato. La generación a la que yo pertenezco, pues cuando accedió a la docencia universitaria no tuvo ese mecanismo de acceso, sino uno completamente diferente, en el que la discrecionalidad era la norma básica. La Ley de Universidades del 2001 introduce por primera vez un mecanismo de acreditación para el acceso a la contratación, que indudablemente tenía como razón de ser el paliar algo esos elementos cooptativos de pura elección desde dentro que ha tenido siempre el reclutamiento universitario. Pero tenía además un elemento adicional que yo entiendo, aunque esto nunca se ha hecho explícito de manera documentada, que era lo fundamental. La Ley de Universidades regulaba por primera vez de una forma exhaustiva y por lo menos clara la actividad de las universidades privadas, y se trataba de buscar algún medio de garantía de que el personal docente de las universidades privadas cubriera unos elementos de calidad, unos estándares de calidad suficientes. Por estas dos razones, una voluntad de paliar los elementos de cooptación, muchas veces arbitrarios, y el tratar de tener una referencia suficiente sobre la calidad del personal académico en universidades privadas, se introdujo el procedimiento de acreditación de profesorado contratado, que afectaba a las 3 figuras, es decir, a las 3 modalidades de relación docente que introduce la propia Ley de Universidades: profesores contratados doctores, profesores ayudantes doctores y profesores de universidad privada. Hubo en su momento, porque desapareció con la reforma del 2007, una modalidad más de profesores colaboradores que durante un tiempo
pues también fue objeto de procedimientos de acreditación. Sea como fuere, la acreditación, tanto en cuerpos docentes como en profesorado contratado, pues se ha convertido ya en una realidad omnipresente en la Universidad Española, no siempre razonablemente aplicada, no siempre debidamente entendida, pero en todo caso es un factor con el que necesariamente todo aspirante a desarrollar una carrera académica cuenta de manera efectiva. Y no puede ser de otra manera, porque el programa de acreditación de profesorado contratado, el programa PEP, programa de evaluación de profesorado, ha visto desde sus orígenes en el año 2002 hasta finales de 2016 123.000 solicitudes. 123.000 solicitudes no quiere decir exactamente 123.000 solicitantes, porque muy probablemente en esas 123.000 un porcentaje relativamente elevado está vinculado, está relacionado con personas que han pedido más de una vez. Es decir, que han sido solicitantes en más de una oportunidad, bien porque en algún momento pues no han tenido el resultado que esperaban y han tenido que insistir una segunda o a veces una tercera ocasión, o bien porque han ido pidiendo sucesivamente figuras distintas, primero ayudante doctor, después contratado doctor, en algunos casos profesor de universidad privada. Pero con eso y con todo, 123.000 solicitudes quiere decir que hay muchos miles de personas, no todas ellas en la Universidad Española, hay quien lo ha pedido y después no ha tenido continuidad en la universidad, bien pública o bien privada, pero en todo caso, pues esa es una realidad ya incontestable. Y de esas 123.000 solicitudes, aproximadamente una quinta parte, un 20% más o menos, corresponden a las áreas de ingeniería, es decir, las que examina el Comité de Enseñanzas Técnicas. Una vez que tenemos esta introducción muy panorámica sobre el origen y sobre el alcance que puede tener el programa de habilitación de profesorado, la siguiente cuestión que hemos de plantearnos es, bueno, cómo se regula y cómo se organiza. Es cierto, y yo ahí podría hablar en primera persona, que cuando el programa se inició en el año 2002 hubo que improvisar un tanto, es decir, hubo que desarrollar unos criterios y unos mecanismos del proceso de acreditación que por su novedad absoluta eran algo insólito en la Universidad Española, pues necesitaban una serie de elementos de referencia. Quienes participamos en aquello inicialmente, muchos teníamos experiencia en evaluación, pero en otro ámbito, en otro proceso. Muchos procedíamos de la ANEP, habíamos estado evaluando proyectos, o procedían de las oficinas o instituciones de calidad de las universidades. Y tomamos como referencia aquellas actividades de naturaleza análoga que había en otros países, Francia e Italia fundamentalmente, pero que tampoco tenían un desarrollo suficientemente alto. Para poner en marcha el procedimiento, pues hubo un primer decreto del 2002 que estableció unas líneas maestras que después se han mantenido y uno posterior del 2005 que las perfiló un tanto más. Y sin dejar de reconocer ese margen de improvisación o de trabajo muy contrarreloj para poder poner inmediatamente el procedimiento a punto, habrá que reconocer que sin ocultar las deficiencias, y yo soy el primero que las conoce muy a fondo, que el programa puede tener, el programa no es tan desacertado, porque no ha habido que introducir cambios sustanciales que respondieran a la evidencia de distorsiones muy notables. Hay un factor, hay un dato que me parece que es muy relevante. Aproximadamente 2/3 partes de las solicitudes de profesor contratado doctor son positivas en la primera vez, lo que quiere decir que razonablemente el programa responde en su diseño a lo que se espera que se vaya a acreditar. Y en la acreditación de profesores ayudantes doctores, el porcentaje de éxito está por encima del 75%. Más de 3/4 partes de los solicitantes obtienen la acreditación en su primera ocasión, en su primer intento. Claro, siempre podemos decir qué pasa con el tercio de contratados doctores o con el cuarto de ayudantes doctores que no lo obtiene. Pero bueno, cualquier procedimiento
estadístico, pues demuestra siempre que tiene que haber otro sector, otro margen que no cumpla los estándares. No quiero ocultar que en los 2 últimos años, es decir, en el ejercicio de 2015 y en el ejercicio de 2016, estos porcentajes han bajado un tanto, especialmente en algunas áreas. Los porcentajes que doy son porcentajes globales y luego, si es necesario, si hay ocasión, podemos ver algo más específico de las áreas de ingeniería. Digo que han bajado un tanto porque se ha desbordado el número de solicitudes, probablemente arrastrada la demanda por la urgencia con la que a lo largo del 2015 se atendió a solicitar las acreditaciones en cuerpos docentes, en titulares y catedráticos, que probablemente haya hecho que muchos solicitantes no evaluaran con suficiente realismo sus posibilidades. Y al crecer el número de solicitudes y solicitudes muy tentativas, de bueno, vamos a ver que no me quede yo fuera por si esto luego se pone más complicado, pues han hecho bajar un tanto, no espectacularmente, pero han hecho bajar un tanto las ratios de acierto o de resultados positivos. Puesto que mencionamos cifras, no quisiera que se me pasara por alto la justicia de hacer valer el trabajo enorme que desarrollan quienes forman parte de estas comisiones. Piensen que en el programa de evaluación de profesorado, es decir, en el programa de evaluación de solicitudes para la contratación, se ven anualmente entre 9 y 10.000 solicitudes distintas por los diferentes comités. Es difícil hacerse idea de la complejidad logística de tramitación que todo esto supone y del esfuerzo ingente que representa para el proceso de evaluación y las personas que en el fondo lo ejecutan, el poder dar respuesta en plazo a estas solicitudes. En el programa de habilitación de profesorado, en el programa para la contratación, el plazo necesario, porque está administrativamente reglado para responder, son 6 meses. De tal manera que si en 6 meses no hay una respuesta, en el sentido que sea, positiva o negativa, entraría a jugar el principio de la respuesta positiva en caso de no haberse producido. Es decir, el resultado sería positivo si no hay respuesta. Y para ello, pues la urgencia, la dinámica de trabajo exige un esfuerzo, una dedicación que es adicional a su trabajo como profesores universitarios de los miembros de las comisiones. Y como probablemente esta es una realidad de la que no se tiene mucha conciencia, a mí me parece de justicia, siempre que hay oportunidad, el subrayarlo y el hacerlo valer. Para entender mejor lo que esto significa, vamos a abordar ya de manera concreta cuál es la estructura del programa, cómo funciona el programa. El principio de evaluación tiene 3 características básicas. La primera de ellas es no presencial, es decir, el candidato no va a comparecer en ningún sitio, no va a hacer acto de presencia ante nadie, ni va a tener que defender oralmente ni su currículum ni nada por el estilo. Es decir, es un proceso documentado. Lo que el solicitante tiene que presentar es una documentación concreta que encuentra suficientemente especificada a través de los formularios que normalmente se ven en la página web de la ANECA, o en su caso de las diferentes agencias autonómicas que llevan a cabo procedimientos de naturaleza similar. Esta es otra precisión que también conviene hacer. El programa de cuerpos docentes es un programa nacional y único, solamente lo hace la ANECA. El programa de acreditación para la contratación lo desarrolla la ANECA y lo desarrollan las agencias autonómicas que tienen competencia para ello, con la salvedad de que las agencias autonómicas solamente acreditan para las universidades de su propio ámbito competencial autonómico y solo la ANECA tiene una acreditación de carácter nacional. Aparte de eso, normalmente la ANECA tiene el procedimiento, normalmente no siempre tiene el procedimiento abierto durante todo el año, los 12 meses, mientras que las agencias autonómicas suelen tener convocatorias 1 o 2 veces al año en la mayoría de los casos. Pero tanto en unos como en otros supuestos, los autonómicos como el programa nacional de ANECA,
el procedimiento es un procedimiento no presencial. El candidato no comparece. La comparecencia vendrá después, una vez que esté acreditado y tenga que acceder a un concurso, pues allí ya tendrá que responder de las especificidades que tengan que ver con el perfil de la plaza y dejar constancia de sus competencias y de sus habilidades. Ahora no se le va a juzgar por competencias y habilidades para la acreditación. Eso vendrá después. En la acreditación se juzgan otras cosas. Lo que se juzga es una trayectoria curricular. Y esa trayectoria curricular se hace notable y se valora a través de indicios indirectos, es decir, de indicios de calidad, que es lo que la comisión que va a valorar va a tomar en consideración. Y de ahí el desconcierto que muchas veces puede producir el que determinados candidatos con una ejecutoria docente o investigadora comprobada puedan tener un resultado que no es positivo, precisamente porque no han señalado aquellos indicios de calidad que son los oportunos y que son los que la comisión va a tomar en consideración, aquellos que le van a hacer apreciar la calidad y la competencia del candidato para poder ser contratado. Por ello, pues una primera precaución que hay que tomar siempre cuando se inicia un proceso de acreditación es ver exactamente qué es lo que se va a pedir y documentarlo de la mejor manera y, en caso necesario, pues argumentarlo también de manera suficiente para que la comisión pueda verlo. De manera que un procedimiento no presencial, un procedimiento indirecto y un procedimiento que juzga por indicios de calidad que no pueden ser subjetivados, sino que tienen que ser objetivados a partir de una serie de elementos, una serie de factores a los que después podremos referirnos. ¿Quién va a llevar a cabo ese procedimiento de acreditación? ¿Quién va a examinar esos indicios de calidad indirectos a través de la documentación que va a tener presente? Pues lo llevan a cabo comisiones. Las comisiones actúan colegiadamente, es decir, no hay una persona que decide. La decisión es siempre colectiva, es el grupo que constituye esta comisión. Y estas comisiones son 5, están constituidas a través de ramas o ámbitos de conocimiento suficientemente delimitados, bien a través de una práctica ya consolidada, corporativa, que tiene que ver pues con la misma estructura de la Universidad Española, y a su vez porque hay una serie de elementos que podríamos llamar incluso epistemológicos, de manera de entender y hacer la ciencia, que hacen que sean espacios homogéneos. Hay una comisión de ciencias sociales, que es un mundo inmenso en el que se incluyen pues desde las ciencias del comportamiento, psicología o educación, hasta las ciencias de la comunicación, periodismo, comunicación audiovisual, pasando por ciencia política, sociología, antropología, es decir, un campo, economía, derecho, un campo verdaderamente ingente, enorme. No por nada este es el comité que tiene que ver al cabo del año mayor número de solicitudes. Es realmente desbordante el trabajo que tienen que desarrollar. Hay una comisión de salud, es obvio, pues son todas las ramas médico-sanitarias. Hay una comisión de ciencias duras, ciencias puras. Hay una comisión de humanidades y hay finalmente una comisión de enseñanzas técnicas, vulgo ingenierías, donde están todas las ingenierías, es decir, las 39 áreas de conocimiento que componen las diferentes especialidades de ingeniería más arquitectura. Y claro, eso es un mundo extraordinariamente complejo. Sin duda, Jaime Domínguez ha explicado antes por qué se ha introducido en el programa de contratación, de habilitación de cuerpos docentes, se ha introducido una fragmentación de estas comisiones que en el caso de la contratación de profesorado todavía no se ha abordado, porque se entiende que el grado de especialización de una solicitud de ayudante doctor, incluso de contratado doctor, pues no tiene el nivel ya tan determinante que puede tener una de titular o no digamos de catedrático. Dicho de otra manera, un especialista de lenguajes y sistemas informáticos no tiene por qué saber mucho de ingeniería mecánica,
pero sí tiene la capacidad de juzgar los indicios de calidad. Lo puede hacer de manera suficiente si sabe, si tiene, cuáles son las referencias que se van a tomar en consideración. Porque de otra forma sería materialmente imposible el tener presencia de cada una de las áreas y dentro de las áreas de las distintas orientaciones o especialidades dentro de los comités. Los comités están compuestos entre 10 y 13 personas y no se pueden incrementar porque Hacienda es muy taxativa respecto a la dimensión de los órganos colegiados de la Administración por razones presupuestarias y entonces no permite que puedan tener más de ese número de personas. Por tanto, hay que ir rotando con las diferentes composiciones que la comisión tiene. Los miembros de las comisiones suelen tener un ejercicio de 2 años prorrogable por otros 2 y cuando se producen las prórrogas se intenta dar cabida a las diferentes áreas para que todas ellas hagan siempre acto de presencia y puedan hacer valer los aspectos que son específicos, las peculiaridades que son particulares de cada una de ellas. Pero en principio se entiende que cualquier especialista de ingeniería tiene la capacidad suficiente para juzgar indicios de calidad de cualquiera de las demás, de cualquiera de las restantes. ¿Qué ocurre si esto no es así? Si se encuentra una solicitud en la que los elementos que se aportan tienen una singularidad tal que hace muy difícil, que complica, que crea mucha incertidumbre en el conjunto de la comisión puede pedir un asesoramiento externo, un asesoramiento que nunca es vinculante, que llega directamente al presidente y que el presidente pone en conocimiento del resto de la comisión para que decidan. Pero la decisión es una decisión siempre de la comisión específica de la comisión. ¿Quiénes forman parte de la comisión? Las comisiones de acreditación para contratación, para el profesorado contratado, quienes las componen son titulares o catedráticos en activo, que hayan tenido, en el caso de los titulares, al menos 2 sexenios reconocidos en los últimos 10 años y en el caso de catedráticos 3 reconocidos también en los últimos 3 años. Es decir, es profesorado universitario en activo con experiencia investigadora regular. De manera que eso da ya una vinculación con el mundo sobre el que van a tomar decisiones. No son de ninguna manera burócratas, no son técnicos, son profesores en activo. Y son profesores en activo que dedican una parte adicional de su tiempo, además de sus obligaciones docentes y de sus actividades de investigación, a hacer esa tarea. Una tarea que está miserablemente retribuida. Es un maltrato en términos económicos y en términos prácticos verdaderamente intolerable el que la Administración, en este caso la Administración a través de la propia ANECA, que no puede hacer otra cosa al respecto porque las decisiones no las puede tomar, somete a este tipo de profesores. Decía hace un instante el volumen verdaderamente desbordante de expedientes que tienen que ver para cada sesión. Las sesiones suelen tener una duración mínima de 1,5 días, pero hay ocasiones en que son 3 días. De manera que quienes forman parte de las comisiones tienen que hacer toda clase de combinaciones para poder atender sus obligaciones docentes en su universidad de adscripción y después tener tiempo para, primero, estudiar por su cuenta los expedientes de los que van a ser ponentes y después asistir a las sesiones y poder decidir. Y a las sesiones tiene que asistir una mayoría suficiente. De no haber quórum, no se puede decidir, en cuyo caso la sesión se habría perdido y no habría posibilidad de ejercer. El procedimiento con el que se trabaja es relativamente simple. El presidente de la comisión, inicialmente, a la vista de las solicitudes que tiene para esa próxima convocatoria, suelen andar entre el centenar y medio aproximadamente, las distribuye entre los diferentes miembros de la comisión para que cada uno de ellos actúe como ponente. Y naturalmente esa adscripción pues se hace teniendo en cuenta el mayor o menor grado de proximidad competencial que el miembro de la comisión tiene. Una vez que se ha hecho esta distribución, pues cada uno de los miembros de la comisión puede tener 10, 15, 20, 30
y un mes para poder estudiarlas. Estudia, prepara un informe y se llega a la sesión colegiada. Y en la sesión colegiada se ven cuáles son las indicaciones que el ponente hace, los aspectos positivos, los aspectos negativos, y ya con eso, una vez que se lleva a cabo la discusión, se toma la decisión correspondiente. Si la decisión es positiva, pues no hay ningún problema, se extiende el certificado correspondiente, o mejor dicho, la Dirección General de Universidades extiende el certificado, no es la ANECA la que certifica en este caso, y eso se le hace llegar al solicitante. ¿Que no es positivo? Pues tiene 6 meses de carencia, es decir, durante 6 meses no puede volver a formular nueva solicitud, y transcurridos esos 6 meses puede volver a formular una nueva solicitud. Que recibiendo la resolución negativa discrepa seriamente, fundadamente, de lo que allí se le dice, tiene la posibilidad de recurrir, de hacer un recurso que ve una comisión específica que tiene la ANECA, que es la Comisión de Garantías y Programas, donde se ven este tipo de reclamaciones. Para que las reclamaciones se puedan hacer fundadamente, la comisión tiene que motivar de manera suficiente por qué no encuentra elementos suficientes para poder conceder una acreditación positiva. Y esto pues no siempre es fácil de hacer. No siempre es fácil de hacer porque si hay cientos de solicitudes que responder y hay que hacer el trabajo en las condiciones que he estado esbozando, pues es evidente que no hay muchas veces posibilidad material de extenderse en especificar con el detenimiento que sería razonable lo que ahí convendría hacer constar al solicitante, más que nada para su propia orientación, para que pueda ver cuáles son los elementos curriculares que le pueden orientar para poder tener más éxito en una solicitud posterior. ¿Y qué es lo que se les va a pedir a los solicitantes? Bueno, pues esto creo que lo veremos con más facilidad o con más claridad con esta gráfica. Tenemos, como decía, 2 posibilidades: profesor ayudante doctor y profesor contratado doctor o profesor de universidad privada. Las solicitudes de profesor contratado doctor y profesor de universidad privada son exactamente iguales, se juzgan exactamente igual, con los mismos criterios. Lo llamativo es que el índice, la tasa de positivos en los contratados doctores es sustancialmente o apreciablemente mayor que en profesor de universidad privada. Y eso quiere decir que hacia las solicitudes de profesor de universidad privada acuden solicitantes que muy frecuentemente pues no tienen la familiaridad que es razonable esperar con el mundo académico y que sí tienen quienes optan a una plaza de profesor ayudante doctor. Lo que se les va a pedir a los profesores ayudantes doctores es, por una parte, experiencia investigadora, experiencia investigadora, decía bien, por otra parte, formación y después otro tipo de méritos. Con estos 3 elementos, investigación, se entiende que hay que haber desarrollado ya una investigación postdoctoral, al menos incipiente, y que reúna unos elementos identificables de calidad. Con la formación es pre y postdoctoral, y ahí se incluyen pues las becas que se hayan podido tener, una FPI, una FPU, las becas postdoctorales, el tipo de tesis que se haya hecho, la repercusión que la tesis haya tenido, es decir, bueno, normalmente todas las tesis
salvo excepciones contadísimas, pues tienen un sobresaliente cum laude, por lo cual pues se busca algún elemento adicional de calidad posterior, una publicación o el que eso haya sido objeto de una invitación especial para intervenir en un congreso. Es decir, ese tipo de cosas son determinantes para el procedimiento de formación. Y después las estancias que amplían la formación en centros preferentemente extranjeros, pero no necesariamente extranjeros, y ahí hay una confusión permanente, porque, pues por poner un ejemplo, alguien que trabaje en astrofísica, en el astrofísico de Canarias es, dentro de su ámbito de competencia, uno de los primeros lugares del mundo. No hay que irse a Monte Palomar para tener una estancia postdoctoral extraordinariamente valorable. Y después, pues otros méritos de diferente naturaleza que, pues por su propia condición, sería inútil por la casuística que puedan dar lugar el que tratáramos de enumerarlos aquí. Con todo eso, con un mínimo de 55 puntos, es decir, de hasta 60 que se pueden obtener en investigación, hasta 35 que se pueden obtener en formación y después ese pequeño porcentaje, pues, esos otros 5 puntos, hay que sumar 55. Sumando 55 se tiene la acreditación. Que el procedimiento pues parece ser suficientemente razonable, lo indicaría esa cifra a la que me he referido antes, de que por encima del 75% de los solicitantes obtienen su acreditación de ayudante doctor en la primera oportunidad. Y muchos de quienes no la obtienen es o bien pues porque, insisto en ello, no tienen la familiaridad mínima con el mundo universitario y presentan elementos valorables que pueden ser enormemente respetables en sí mismos, pero que no son los que ahí se les van a pedir. Por no dejar esto en términos muy abstractos y por poner un ejemplo que, por ser lo más ajeno posible al campo que aquí nos motiva, para no errar o para no incurrir en alguna posible susceptibilidad. Es normal que en las solicitudes en el campo de ciencias sociales y en el ámbito del derecho se presenten abogados en ejercicio. Y estos abogados en ejercicio pues presentan como elemento de investigación valorable dictámenes o sentencias positivas que han obtenido en los tribunales por su actuación profesional. Nadie discute el valor que eso pueda tener, pero no es eso lo que se les está pidiendo aquí. Mientras que en el caso de la ingeniería, si alguien presenta una actividad profesional que ha dado lugar a una patente o a un desarrollo industrial de una cierta relevancia, claro que se le va a tener en cuenta si detrás hay una actividad de investigación. Es decir, se trata de saber apreciar exactamente qué es lo que se está pidiendo ahí. Y en eso la agencia, la NECA, tiene un manual de procedimiento que siempre será mejorable, pero que especifica con adecuada claridad o con aceptable claridad qué es lo que se va a pedir ahí. En los elementos formativos no tiene ningún sentido que alguien que opta a este tipo de solicitudes se extienda en los datos de su formación preuniversitaria, anterior a la universidad, o introduzca otros elementos formativos adicionales, ejemplos que no son inventados, es decir, que proceden de una experiencia de años. Alguien puede ser un excelente monitor de relajación, pero no tiene, siendo muy apreciable para su formación personal y para sus cualidades, no tiene ningún valor académico que aquí se pueda hacer valer. Pero aún así, en el ámbito de la psicología, por ejemplo, alguien que haya desarrollado una técnica específica en una escuela particular para ese tipo de cosas de relajación, pues podría tomarse en consideración. Es decir, la flexibilidad con la que estas cosas se abordan siempre tiene que ver con la voluntad muy positiva que hay por parte de quienes componen los comités y los comités en sí mismos para poder apreciar todo tipo de elementos valorables. Pero los elementos tienen que tener una consistencia suficiente con aquello que va a ser objeto de valoración. En el caso de las acreditaciones para profesor contratado doctor o profesor de universidad privada,
Aquí los elementos que se toman en consideración son, una vez más, la investigación y siempre con el mismo valor, el 60. Es obvio que la investigación prima porque toda la normativa académica española lo establece así y porque yo soy de los que entiende, y creo que conmigo una mayoría, que eso es lo razonable. Un profesor universitario tiene que ser un investigador. Si no, será muy buen docente, pero no será un docente distinto al que pueda estar en FPU o en formación profesional o en segunda enseñanza. Después, la docencia. A un ayudante doctor o un solicitante de ayudante doctor, alguien con una tesis recién leída, no es muy razonable esperar que tenga docencia. Ha podido tener clases prácticas, ha podido tener unos principios de actividad docente, pero sus propios contratos formativos, como FPI o como FPU, pues le limitan ya esa posibilidad, y las trayectorias que todos conocemos dentro de lo que es el desarrollo corporativo en nuestra universidad, pues sabemos que una persona de estas condiciones, que está haciendo la tesis, lo normal es que tenga una actividad docente de carácter circunstancial y auxiliar, es decir, en el mejor de los casos, clases prácticas. Pero ya un doctor no. Y un doctor pues tiene que tener una actividad docente suficiente, que tendrá que reflejarse en que hasta un 30% de la valoración total responda a ello. La formación es la misma, pero con un énfasis mayor en la formación postdoctoral. Lo deseable aquí es que haya habido algunos cursos de posgrado y algunos cursos postdoctorales distintos, alguna estancia adicional a las estancias formativas que se hayan hecho antes de haber leído la tesis, y después el porcentaje de otros méritos con un valor de 2/100, que bueno, pues incluye otro tipo de cuestiones, por ejemplo, las que tienen que ver con la gestión. Y sobre esto me gustaría llamar un tanto la atención, porque probablemente el procedimiento, la NECA, con su mecánica, ha introducido entre otras, una perversión muy notable, y es que ha llevado a profesores jóvenes a una casi neurótica obsesión por tener algún cargo o alguna actividad de gestión. Eso probablemente se debe a que en los informes negativos se dice: y sería conveniente que tuviera alguna actividad de gestión. Y sobre todo, a que la actividad de gestión se va a valorar no en la contratación, sino en la acreditación para cuerpos docentes. Y entonces tenemos aspirantes a ayudante doctor y sobre todo ya ayudantes doctores actuando de vicedecanos, adjuntos al vicedecano. Bueno, todo eso está muy bien, es muy meritorio, puede ser muy formativo, demuestra un afán de servicio a la comunidad académica, pero si se hace con la intención de obtener con ello una ventaja competitiva para el resultado final, no parece razonable. Solo el 2/100 va a tener que ver con ese tipo de actividades. Y por otro lado, esto puede ser una opinión propia, una opinión personal. Yo entiendo que un ayudante doctor no pinta demasiado en un decanato, porque su cometido, su actividad, su experiencia, pues le llevan ahora, en ese momento, académicamente a otras cosas. Tiene que estar más centrado en su formación y, en la medida de lo posible, en desarrollar su actividad docente, pero no su actividad de gestión, que se entiende que responde ya, o deberá responder, a otro momento del desarrollo profesional. Todo esto se articula de manera más o menos análoga, quiero decir, la distribución de estos porcentajes o estas puntuaciones 60-60, 35-30, 10, 8 o 2, se articula de manera distinta en las diferentes comisiones, en los diferentes comités. Si yo soy capaz de encontrar donde ilustrárselo, pues adelantaremos mucho. Vamos a ver. Estos son titulares. Aquí están. Esto lo vamos a alargar para que se vea mejor. Bueno,
Recordamos las tres divisiones básicas: investigación, docencia, formación, y en el caso de de contratados doctores y profesores de universidad privada, también otras actividades. Todo esto se articula en un conjunto de bloques: la experiencia investigadora, la experiencia docente, la formación académica. Cada una de las cuales, de estos bloques, incluye diferentes aspectos, diferentes elementos: publicaciones científicas y patentes, libros y capítulos de libros, proyectos y contratos, transferencia, dirección de tesis, congresos y otros méritos en el caso de investigación. Vamos a hablar primero de la investigación, luego hablamos de la docencia. Pero vemos que todo ello se articula de modo distinto en las diferentes comisiones, por ramas de conocimiento. Los de ciencias experimentales tienen su desarrollo, los de ciencias de la salud tienen el suyo y los de enseñanzas técnicas tienen el suyo. ¿Dónde está la diferencia básica, la diferencia fundamental? Pues está precisamente aquí, en el porcentaje o en el valor cuantitativo que se concede a las publicaciones y las patentes, que en el caso de las enseñanzas técnicas es menor que en otras. Caso de ciencias experimentales, en ciencias experimentales lo que no es que no ocurra igual en técnicas, pero todavía más en el caso de ciencias son los proyectos, mientras que en enseñanzas técnicas son los contratos y los proyectos, de tal manera que para el ámbito de ingeniería y arquitectura no es menos importante la publicación que el proyecto del que proceda la publicación, de la misma manera que las patentes pueden tener un valor suficiente para tener la misma cuantificación o la misma valoración que pueda tener una patente. Yo tengo mis dudas a veces de si en el ámbito de las ingenierías hay conciencia de esto, es decir, del valor determinante que puede tener la participación en proyectos y en contratos. Para el mundo de las humanidades eso no tiene ningún valor, no tiene ningún sentido. Fíjense la diferencia, 5 puntos nada más, porque no es lo normal. El artículo 83 funciona muy poco con la gente de filología o de filosofía clásica, pero en el mundo de las ingenierías pues parece que es un ámbito que debe contemplarse de manera particular, de manera específica. Y siempre que tengo oportunidad de estar en contacto con auditorios de ingeniería, me parece conveniente, me parece oportuno insistir en eso. Yo sé que la mayoría lo hace y está permanentemente en actividades propias de proyectos, pero que luego lo tengan en cuenta y lo hagan valer a la hora de formular las solicitudes, porque a veces no se... Bueno, proyectos, pues proyecto de I+D de no sé qué, ¿no? Especifique resultados del proyecto que ha tenido tanto como resultados académicos, se ha presentado en tal congreso, como ha dado lugar pues a una patente o a un modelo de utilidad, en fin, lo que en cada caso proceda. Pero a la hora de hacer una solicitud conviene estudiarse bien esta columna y ver dónde tiene cada uno los puntos fuertes que se puedan hacer valer ahí. En el caso de la experiencia docente son 30 puntos del total y se divide de la siguiente manera. Esto es común, no hay diferencias, se entiende que lo mismo se explica filología francesa o psicología evolutiva que se explica mecánica de medios continuos. Hay un grupo y alguno tiene una parte más práctica y otra menos práctica, pero es igual. Aquí lo que se atiende es a la amplitud, a la diversidad, a la intensidad, a la responsabilidad, cosas que no sé yo si siempre están muy claras. La amplitud quiere decir la duración en el tiempo. Cuanto mayor sea la experiencia en número de años o en número de cursos, evidentemente la puntuación puede incrementarse. Difícilmente con un único curso, incluso con un único curso que todavía no ha concluido, se puede obtener un porcentaje de puntuación suficiente para que esto resulte positivo.
La diversidad quiere decir el número de materias que se ha explicado. Hay quien se especializa en una única materia y la puede explicar durante muchos años, y hay quien, por el contrario, pues tiene una variedad muy alta. Claro, esto es bastante engañoso, porque la atribución de la docencia en los departamentos pues siempre responde a claves que a veces no son identificables. Lo normal es que alguien que está empezando la carrera docente tenga una cierta diversidad en la docencia, a veces una diversidad muy llamativa, incluso casi poco coherente, porque responde al hecho de que se le suele atribuir la docencia que queda restante o que nadie quiere. De la misma manera que hay sitios donde no hay posibilidad de tener ninguna diversidad de la docencia. En una escuela de ingeniería, alguien que es del departamento de matemáticas y lo que explica es cálculo de primero, pues va a explicar cálculo de primero toda su vida y no va a poder dar topología en ningún momento. Bueno, ahí es donde interviene el conocimiento más o menos directo que pueden tener los miembros de la comisión de la situación dentro de cada centro. Y normalmente, aunque sea complejo, tienen la capacidad adecuada para poder valorar esto. Bueno, en este departamento la carga docente razonable es esta, tienen esta posibilidad, no es lógico pedir una diversidad de la docencia que sea muy específica. Lo mismo ocurre con la intensidad. La intensidad se refiere a cuántos ciclos universitarios se han atendido. Se ha dado en grado o en las antiguas diplomaturas y licenciaturas, se ha dado en máster, se ha dado en doctorado. Una vez más, ahí la casuística es muy compleja, es extraordinariamente diversa, porque puede ocurrir que haya departamentos que no tienen máster, y por tanto la única asignatura es la de grado, o que no hay programa de doctorado. Y también ahí pues conviene que si se está en esa circunstancia se haga constar al hacer la solicitud. La solicitud siempre tiene una parte introductoria donde uno puede hacer constar este tipo de factores. La responsabilidad quiere decir, bueno, uno ha sido el titular de la asignatura, es el que firma actas o firma notas. Las evaluaciones sobre la calidad. Esto tiene un valor relativo, porque nada tan complejo como evaluar la calidad de la enseñanza a través de indicios indirectos. Es literalmente imposible. Los instrumentos normales que se están utilizando, tanto en los departamentos de calidad de las propias universidades, como después en los distintos mecanismos de acreditación, son las encuestas sobre satisfacción por parte de los estudiantes. Esas encuestas seguramente son muy útiles, pero no miden exactamente la calidad de la docencia impartida. Miden otras cosas. Frecuentemente el grado de acercamiento y simpatía que hay entre el profesor y los estudiantes. Normalmente eso, pero la calidad no la miden. Y luego, pues la fiabilidad muchas veces es cuestionable. Por bien diseñada que esté la encuesta, en un grupo, pongamos normal, de 20-25 estudiantes, a lo mejor responden a la encuesta 3, o 5, o 6. Y no sería la primera vez que de los 3, 5, 6, 4 de ellos o 3 de ellos pues tienen alguna cuenta que ajustar con el que está siendo evaluado. Y entonces eso sesga ya los resultados de una manera clara. Si la evaluación es positiva, pues sin duda que va a tener valor, pero si es negativa, normalmente no va a ser decisoria para nada, en ningún sentido. Y mientras no haya otro tipo de instrumentos y no parece fácil el poder articularlos, esto tiene un valor muy relativo. Las ponencias en seminarios, cursos, participación en ciclos, esto también tiene un valor relativo. Y la agencia y las agencias en general aquí han introducido otro sesgo muy indeseable, porque han creado también una urgencia, a veces casi neurótica, por es que necesito puntos de actividad docente para poder compensar. Eso siempre va a estar muy bien, el tenerlos va a estar muy bien, pero no va a ser decisivo. Y no tiene mucho valor el que, teniendo en cuenta dónde están los demás factores, dónde están los demás elementos,
se incremente medio punto porque se ha asistido a un curso de... Está muy bien, es muy útil, yo no digo que no tenga su valor, pero en un sentido pragmático del planteamiento no va a decidir nada. Y sobre todo, no tiene razón de ser que alguien vaya a eso solamente porque quiere puntos, que vaya a eso porque quiere mejorar su desarrollo profesional, ¿eh? Y bueno, la formación académica, eso sí, insisto, es lo que hemos visto antes, la tesis, los contratos, las becas que se hayan podido tener, las estancias que se hayan podido desarrollar. Como es normal, como siempre que los de Ciencias Sociales y Humanidades tomamos la palabra, nos cuesta desprendernos de ella, pero acabo de ser seriamente advertido y en este momento lo dejo aquí porque después tendremos ocasión, seguramente con preguntas, de poder abundar en estas cuestiones. Lo que yo creo que sí que se observa es que la gente de ciencias sociales lo que tiene es un gran poder en el dominio de la palabra. No, yo me había preocupado, veía 49 transparencias, pero realmente Demetrio no ha necesitado realmente ninguna para transmitir un discurso claro, preciso. Bien, pues muchísimas gracias, Demetrio, por tu presentación, y yo creo que procede ya